Continuamos con la segunda parte de la historia de Gedeón, uno de los jueces más destacados de Israel, después de haber comprobado su llamado divino y ahora tiene que enfrentarse a la realidad de la fe. Esto significaba que ahora había que poner en práctica lo que Dios le dijo al profeta Zacarías: no es con mis fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Las victorias y grandes obras no se logran por poder humano ni recursos propios, sino por la intervención y el poder sobrenatural del Espíritu de Dios. Antes de continuar, cuéntanos y comenta qué opinas de los temas que hemos estado compartiendo. ¿Hay algo que podamos mejorar? Tu opinión es muy importante para nosotros. Apóyanos dándole me gusta y suscríbete al canal. Empezamos con la segunda parte de nuestra historia de hoy. Y entonces vino la palabra inesperada. El pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que Israel se gloríe contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. La prueba del vellón había terminado. Ahora comenzaba una prueba más difícil: confiar en Dios reduciendo el ejército, aceptando que la victoria no vendría de la multitud, sino del poder divino manifestado en la debilidad. Gedeón escuchó, tragó saliva, miró al campamento, y se preparó para obedecer una vez más, aunque esta obediencia pareciera ilógica a los ojos humanos. El amanecer se alzó sobre el valle de Jezreel con un brillo engañosamente pacífico. A lo lejos, las tiendas de los madianitas cubrían la llanura como un mar oscuro, sus camellos eran innumerables, y el rumor de su campamento se extendía como un zumbido constante. Frente a ellos, el ejército de Israel esperaba instrucciones. Habían respondido al llamado. Habían dejado campos, familias y temores. Ahora aguardaban la orden de marchar. En medio de ellos estaba Gedeón, consciente de que el siguiente mandato no vendría de la lógica militar, sino del cielo. La palabra del Señor había sido clara: el pueblo es mucho. Para cualquier general, esa afirmación habría sido motivo de alivio. Para Gedeón, fue una carga nueva. ¿Cómo explicar a miles de hombres que no todos pelearían? ¿Cómo decirles que la victoria no necesitaba de su número? Gedeón reunió a los jefes y, luego, al pueblo. Su voz resonó firme, aunque su corazón latía con fuerza. El que esté temeroso y atemorizado, que vuelva y se aparte del monte de Galaad. Hubo un silencio incómodo. Nadie quería ser el primero en irse. Nadie deseaba cargar con la vergüenza del miedo. Pero el temor es contagioso, y la honestidad también. Uno a uno, los hombres comenzaron a retirarse. Algunos bajaron la cabeza, otros miraron atrás con alivio apenas disimulado. Al final, 22.000 se fueron. Solo 10.000 quedaron. El valle, que antes parecía lleno, se volvió amplio y expuesto. Gedeón contó a los hombres restantes. 10.000 seguían siendo muchos, pero no para Dios. Entonces vino la segunda palabra. Aún es mucho el pueblo. Hazlos descender a las aguas, y allí los probaré. Gedeón obedeció sin preguntar. Condujo a los hombres hasta el manantial. El sol comenzaba a elevarse, y la sed apretaba las gargantas. El agua brillaba tentadora. El mandato fue sencillo: observar cómo bebían. Algunos se arrodillaron, dejaron sus armas a un lado y hundieron el rostro en el agua, bebiendo sin mirar alrededor. Otros, en cambio, llevaron el agua a la boca con la mano, lamiéndola como perros, sin perder de vista el entorno, atentos al peligro. Dios habló de nuevo. Con los que laman el agua con la mano te salvaré, y entregaré a los madianitas en tu mano. Todo el demás pueblo vaya cada uno a su lugar. El conteo fue rápido y demoledor. 300. Solo 300 hombres quedaron apartados. El resto fue enviado de regreso con provisiones y trompetas. El ejército de Israel quedó reducido a un número que, humanamente, rozaba la locura. Gedeón se quedó en silencio. Miró a los 300. No eran gigantes ni guerreros legendarios. Eran hombres comunes, con rostros marcados por el hambre y la opresión. 300 frente a un enemigo innumerable. La desproporción era evidente. Y, sin embargo, el Señor había hablado. Aquella reducción no fue una estrategia militar, fue una lección espiritual. Dios estaba enseñando a Israel y a su libertador que la victoria no se mide en cifras, sino en obediencia. Que cuando el orgullo humano desaparece, la gloria divina se manifiesta con mayor claridad. Esa noche, mientras el campamento dormía, el Señor volvió a hablar a Gedeón, conociendo aún el último rincón de su temor. Levántate y desciende contra el campamento,
porque yo lo he entregado en tu mano. Pero si tienes temor de descender, ve tú con Fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se fortalecerán. Dios no despreció el temor residual de su siervo. Le ofreció una confirmación más, no para retrasar la obediencia, sino para fortalecerla. Gedeón tomó a Fura y descendió en silencio, acercándose a las tiendas enemigas. Allí, entre sombras y susurros, escucharía algo que sellaría su fe y encendería el inicio de una victoria imposible. La noche había caído por completo sobre el valle. El cielo, tachonado de estrellas, parecía observar en silencio el destino que estaba a punto de desplegarse. En el campamento de Israel, los 300 hombres dormían con inquietud, algunos apretaban sus armas aún en sueños, otros murmuraban oraciones aprendidas en la infancia. No lejos de allí, el campamento de los madianitas servía de actividad contenida, risas apagadas, pasos de guardias, el resoplido constante de camellos innumerables. Con pasos cautelosos descendió Gedeón, acompañado solo por Fura, su criado. Cada sombra parecía un enemigo, cada ruido, una alarma. El corazón de Gedeón latía con fuerza, no por cobardía, sino por la gravedad del momento. Había obedecido hasta aquí. Ahora, Dios mismo había prometido fortalecer sus manos con lo que estaba a punto de oír. Se detuvieron en el borde del campamento enemigo, ocultos entre tiendas y rocas. El olor a cuero, sudor y fuego consumido llenaba el aire. Allí, a pocos pasos, 2 soldados madianitas conversaban sin saber que sus palabras serían registradas por la historia sagrada. He tenido un sueño, decía uno, con voz inquieta. Me parecía que un pan de cebada rodaba desde el monte y venía hasta el campamento de Madián. Golpeaba una tienda y la derribaba, la tienda caía y quedaba tendida. El otro guardó silencio por un momento. Luego respondió, no con burla, sino con temor. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Las palabras atravesaron el alma de Gedeón como fuego. No fue el sueño en sí lo que lo quebrantó, sino la interpretación. El enemigo sabía. El temor ya había entrado en su campamento. Antes de que Israel levantara espada alguna, Dios había sembrado pánico en el corazón de quienes oprimían a su pueblo. Gedeón no habló. No se movió. Cayó sobre su rostro allí mismo, en la oscuridad, y adoró. No hubo gritos ni celebraciones. Solo adoración silenciosa. En ese instante comprendió que la victoria ya había sido decretada en los cielos. La batalla que vendría sería solo la manifestación visible de una decisión divina ya tomada. Regresó al campamento con pasos firmes. El miedo había sido reemplazado por una convicción profunda. Reunió a los 300 hombres y les habló con una autoridad nueva, no aprendida en escuelas militares, sino recibida en la presencia de Dios. Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. No les dio un plan común. No habló de espadas ni de formaciones tradicionales. Lo que siguió desafió toda lógica humana. Dividió a los 300 en 3 compañías. A cada hombre le dio una trompeta, un cántaro vacío y una antorcha encendida, cubierta dentro del cántaro. Armas débiles para una guerra imposible. Miradme a mí, y haced como yo haga, les dijo. Cuando yo toque la trompeta, tocadla vosotros también, y decid, por Jehová y por Gedeón. No era un grito de autoexaltación, sino una proclamación de liderazgo bajo autoridad divina. Gedeón no se colocó por encima de Dios, se presentó como instrumento. Avanzaron en silencio hasta rodear el campamento enemigo. La medianoche estaba cerca, el momento del cambio de guardia, cuando la vigilancia se relaja y el cansancio domina. Entonces, al sonido de la señal, ocurrió lo impensable. Las trompetas sonaron. Los cántaros se rompieron. Las antorchas brillaron de pronto en la oscuridad. Y el grito se elevó como un trueno. Por Jehová y por Gedeón. El campamento de Madián estalló en confusión. El estruendo parecía venir de todas partes. En la oscuridad, los madianitas se atacaron unos a otros, presas del pánico. Dios mismo volvió sus espadas contra sí. Israel no tuvo que luchar como los pueblos luchan. El Señor peleó por ellos. Los enemigos huyeron en desbandada hacia Bet-sita, Cererá y hasta Abel Meola. Gedeón envió mensajeros a Efraín para cortar la retirada. Los príncipes Oreb y Zeeb fueron capturados y ejecutados.
Las aguas y los peñascos se convirtieron en testigos de la justicia divina. Aquella noche marcó el quiebre definitivo de la opresión. No solo fue una victoria militar, sino espiritual. Israel vio, una vez más, que su Dios no había abandonado el pacto. Y Gedeón, el hombre que trillaba trigo a escondidas, se levantó como libertador de su pueblo. Pero la guerra aún no había terminado. La victoria traería también tensiones internas, orgullo herido y decisiones que pondrían a prueba el corazón del juez. Porque después de vencer al enemigo externo, Israel tendría que enfrentar desafíos desde dentro. El alba encontró al valle cubierto de restos, tiendas abandonadas, armas caídas, huellas que se perdían hacia el oriente. El estruendo de la noche anterior había cesado, pero su eco aún vibraba en el ánimo del pueblo. Israel había sido librado por la mano de Dios, y Gedeón se movía con rapidez para cerrar los caminos de escape del enemigo. Mensajeros fueron enviados a la tribu de Efraín para cortar los pasos del Jordán. Los efraimitas respondieron con prontitud y capturaron a los príncipes madianitas Oreb y Zeeb, ejecutándolos junto a la peña y el lagar que llevarían desde entonces sus nombres. Sin embargo, la alegría de la victoria pronto se mezcló con un resentimiento inesperado. Los hombres de Efraín se presentaron ante Gedeón con palabras duras. ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? La herida no era militar, sino de orgullo. Se sentían excluidos del momento de gloria. La respuesta de Gedeón reveló la sabiduría que Dios había formado en él a través de la humillación y la dependencia. No respondió con dureza ni reclamó méritos. Habló con mansedumbre. ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? En vuestras manos Dios ha entregado a Oreb y a Zeeb. ¿Qué he podido yo hacer comparado con vosotros? La contienda se apaciguó. La victoria se preservó de convertirse en división abierta. Gedeón entendía que el enemigo podía cambiar de rostro. A veces venía con espada, otras con vanagloria. Pero dos reyes madianitas aún huían, Zeba y Zalmuna. Gedeón no permitió que la obra quedara inconclusa. Con los 300 hombres exhaustos, cruzó el Jordán y continuó la persecución. El cansancio se hacía sentir, el hambre apretaba. Al llegar a Sucot, pidió pan para sus hombres. La respuesta fue burla y desconfianza. ¿Están ya Zeba y Zalmuna en tu mano, para que demos pan a tu ejército? Gedeón los miró con gravedad. No amenazó, advirtió. Cuando Jehová haya entregado a Zeba y a Zalmuna en mi mano, trillaré vuestras carnes con espinos y abrojos del desierto. En Penuel ocurrió algo similar. Confiados en su torre y en su seguridad, negaron ayuda. Gedeón declaró entonces que derribaría aquella torre cuando regresara en victoria. La persecución continuó hasta Carcor. Allí, cuando los reyes se sentían seguros, Dios los entregó en manos de Israel. La caída fue rápida. Zeba y Zalmuna fueron capturados, y el poder de Madián quedó quebrantado de manera definitiva. De regreso, Gedeón cumplió su palabra. En Sucot disciplinó a los ancianos con espinos, y en Penuel derribó la torre. Aquellos actos, duros y severos, mostraron otra faceta del juez, el celo por la obediencia y la responsabilidad colectiva. Israel había aprendido que la incredulidad, aun después de la victoria, tenía consecuencias. Finalmente, Gedeón ejecutó a Zeba y Zalmuna. Con su caída, la opresión terminó. La tierra reposó. El nombre del libertador se extendió por todo Israel. Los hombres, agradecidos y deslumbrados, se acercaron con una propuesta peligrosa. Sé nuestro rey, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo. Gedeón respondió con palabras correctas. No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Sin embargo, pidió los zarcillos de oro del botín e hizo con ellos un efod. Lo colocó en Ofra, y el objeto, que quizá comenzó como memorial, se convirtió en tropiezo. Israel se prostituyó tras él, y aún la casa de Gedeón fue afectada. El libertador había vencido a Madián, pero la victoria final del corazón era más compleja. Aún así, Gedeón juzgó a Israel muchos años. La paz se extendió mientras él vivió. Y cuando murió, el pueblo volvió a desviarse, olvidando al Dios que los había salvado. Así termina una etapa de gloria y advertencia. Porque la historia de Gedeón enseña que Dios vence con pocos, fortalece al temeroso y exalta al humilde. Pero también recuerda que el mayor desafío no siempre es ganar la batalla,
sino permanecer fiel después de la victoria. La guerra había terminado. El polvo de los caminos volvió a asentarse y los campos, por primera vez en muchos años, pudieron sembrarse sin temor a que manos extranjeras devoraran la cosecha. Israel entró en un tiempo de reposo, y el nombre de Gedeón fue recordado en cada aldea como el del hombre por medio del cual Dios había quebrado el yugo de Madián. Gedeón regresó a Ofra, no como rey ni como conquistador coronado, sino como juez. Rechazó el título que el pueblo le ofrecía, y sus palabras fueron correctas y teológicamente puras: Jehová señoreará sobre vosotros. Sin embargo, el corazón humano rara vez se mueve con la misma rectitud que la lengua. La fama, la gratitud excesiva y el botín acumulado comenzaron a moldear una nueva realidad a su alrededor. Pidió al pueblo los zarcillos de oro tomados del enemigo. No los solicitó para sí como corona, sino para hacer un efod. El objeto, asociado al culto sacerdotal, fue colocado en Ofra. Tal vez Gedeón quiso crear un memorial, un recordatorio visible de que la victoria había venido de Dios. Tal vez quiso centralizar la gratitud del pueblo. Pero lo que comenzó como símbolo terminó como sustituto. Israel empezó a acudir al efod, y el corazón del pueblo se desvió, una vez más, de la relación viva con su Dios hacia un objeto tangible. La Escritura dice que aquel efod fue tropezadero para Israel y para la casa de Gedeón. La advertencia es silenciosa pero profunda. Aún los instrumentos nacidos de la gratitud pueden convertirse en ídolos cuando reemplazan la obediencia continua. Aún así, mientras Gedeón vivió, la tierra tuvo descanso. Juzgó a Israel con autoridad, resolvió disputas, mantuvo la memoria de la liberación viva en las generaciones que habían visto la opresión. Fue un tiempo de estabilidad relativa, sostenido más por la presencia del juez que por la fidelidad del pueblo. Gedeón tomó muchas mujeres y tuvo 70 hijos. Su casa era grande, y su nombre influyente. Entre todos sus hijos, uno nació de una concubina en Siquem, y su nombre fue Abimelech. Ese nombre mi padre es rey revelaba una contradicción silenciosa. Gedeón había rechazado el título de rey, pero el lenguaje y la estructura de su casa comenzaron a parecerse peligrosamente a una dinastía. Los años pasaron. El libertador envejeció. Sus manos, que una vez sostuvieron trompetas y antorchas, ahora descansaban cansadas. Sus ojos, que habían visto ejércitos huir en la noche, contemplaban ahora a hijos y nietos jugando en la paz que él no había conocido en su infancia. Murió en buena vejez, y fue sepultado en Ofra, en el sepulcro de Joás su padre. Pero la paz no sobrevivió mucho a su tumba. Apenas Gedeón fue sepultado, Israel volvió a prostituirse tras los Baales. Olvidaron a Jehová, su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor. Tampoco mostraron gratitud a la casa de Gedeón por todo el bien que él había hecho. El ciclo, una vez más, se reinició: olvido, idolatría, futura opresión. El legado de Gedeón quedó marcado por una doble verdad. Por un lado, fue prueba viva de que Dios levanta libertadores imperfectos para cumplir propósitos perfectos. Un hombre temeroso se convirtió en instrumento de una victoria imposible. Un juez sin linaje real derrotó a ejércitos innumerables con solo 300 hombres. Por otro lado, su historia enseña que la obediencia momentánea no sustituye la fidelidad permanente, y que el corazón humano necesita vigilancia constante aún después de las mayores victorias espirituales. Gedeón fue fuerte cuando dependió de Dios y vulnerable cuando comenzó a descansar en los símbolos del pasado. Su vida proclama que la verdadera grandeza no está en el triunfo inicial, sino en perseverar hasta el final sin desviar el corazón. La historia de Gedeón revela que el verdadero poder no radica en la fuerza humana, sino en la dependencia de Dios, transformando a un hombre temeroso en un líder victorioso a pesar de sus debilidades. Dios llama a Gedeón guerrero valiente cuando estaba escondido por miedo, demostrando que Dios no busca personas capaces, sino personas disponibles que confíen en Él. En conclusión, la vida de Gedeón es un espejo de la fragilidad humana y la inquebrantable gracia de Dios, demostrando que aunque el hombre sea inconstante, la obra de Dios perdura. Solo por el poder de Dios se puede vencer con 300 hombres a un ejército de 135.000 hombres. Así estamos concluyendo la segunda parte de nuestra historia de hoy. Gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta el final. Si este contenido fue de bendición, apóyanos dándole me gusta y suscríbete a nuestro canal y así serás partícipe, porque juntos estaremos llevando este mensaje a todas las naciones. Dios te bendiga y nos encontraremos en el próximo vídeo.